Bien, lo que vamos a trabajar hoy es un poquito analizar sobre cómo realizar conversiones o lo que se conoce también como pasajes de una expresión decimal a una fracción, ¿sí? Para empezar vamos a diferenciar cuáles son las expresiones decimales que existen hoy por hoy. Bien, lo que tenemos es, por un lado tenemos los decimales exactos, bien, que como diferencia, o sea, como particularidad que tiene, ¿sí? Es que sus cifras son finitas, las cifras decimales que tienen, las cifras, digamos, los números después de la coma, dicho de esa manera, son finitos, es decir, tienen un fin, terminan en un punto, ¿sí? Bien, por ejemplo, para que veamos el ejemplo tenemos 0,2, por ejemplo, fíjense, tiene una cantidad finita de cifras, ¿sí? O sea, tiene una sola cifra después de la coma. Bien, por ejemplo, tenemos otro 1,712, ¿sí? Fíjense que tiene número finito de cifras después de la coma. Bien, y después tienen, por ejemplo, se me ocurre 2,5. Bien, y así sucesivamente. Bien, siempre que conozcamos, podamos asegurar que tiene un número finito de cifras después de la coma, ¿sí? Un número finito de cifras decimales, estamos en lo que se conoce como números decimales exactos. Bien, números racionales decimales exactos. Ahora, por otro lado tenemos los periódicos. Bien, que los periódicos a su vez los podemos dividir en dos grandes grupos: los puros y los mixtos. Bien, ¿qué diferencia hay entre estos dos? El puro tiene todas las cifras decimales dentro del arco, es decir, todas las cifras decimales cumplen con el período. En cambio, los mixtos van a tener una parte que va a ser periódica y una parte de cifras no periódicas. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de puros podemos tener 0,3 periódico, por ejemplo. Podemos tener, se me ocurre, 1,221, por ejemplo, periódico. ¿Sí? Acá lo que nos aseguramos es que esto significa que es 21, 21, 21, 21, 21, 21. Se repite infinitas veces el 21. Y por otro lado tenemos el 0,3 periódico, que es el 0,3333333. ¿Bien? Y después tenemos los periódicos mixtos, que por ejemplo tenemos 0,12 y solo el 2 periódico. ¿Ven? Fíjense que el arco agarra solamente una parte de las cifras decimales, no los agarra a todos. Entonces tenemos cifras no periódicas y cifras periódicas. Por ejemplo, otro caso podría ser 2,23 y solo el 3 periódico. Bien, bueno, eso son la clasificación de una manera simple explicada de qué son los decimales exactos, números finitos de cifras después de la coma, es decir, decimales finitos, y periódicos que se dividen a su vez en puros y en mixtos. Puros cuando está todo adentro del arco, bien, que tiene todas sus cifras decimales periódicas, y mixtos es cuando tenemos una parte dentro del arco y una parte fuera. Bien, si lo traducimos de otra manera quiere decir tiene una parte de cifras, unas cifras periódicas y otras cifras no periódicas, como lo es acá en este caso el 2 es el no periódico y el periódico es el 3. Bien, estos dos tipos de decimales, digamos, se van a poder escribir como fracciones. Bien, vamos a ver primeramente cómo escribir como fracciones los decimales exactos. Es muy simple, ¿sí? ¿Qué se hace? Se escribe el número, se le pone un 1 y tantos ceros como lugares haya después de la coma. Como decimales tengo uno solo, entonces voy a poner un solo cero. Después, obviamente, esto se termina simplificando la fracción. Acá me quedaría en realidad un quinto. Esto siempre tiene que hacerlo, ¿sí? Acuérdense de que si la fracción es reducible, tengo que llevarla a una fracción irreducible. Por ejemplo, en el caso de 1712, 712, escribo el número 1712 y lo divido por un 1 y tantos ceros como cifras decimales haya, como lugares después de la coma haya. Tengo 1, 2, 3, voy a tener 3 ceros para poner. Y después obviamente ustedes tienen que analizar si esto se puede simplificar o no. Fíjense, como los dos son pares, se van a poder dividir por 2, eso es un comienzo, ¿sí? Analicen un poco también lo que son los criterios de divisibilidad para simplificar, es muy útil.
Por ejemplo, después el 2,5, escribimos el número, 25, nos fijamos cuántas cifras decimales hay una sola cifra decimal, por lo tanto voy a poner un 1 y un solo 0 porque hay una sola cifra decimal. Acuérdense eso. Los ceros es por la cantidad de cifras decimales que hay, o traducido de otra manera, por la cantidad de números después de la coma que va a haber. Ahora, vamos a ver el caso de los periódicos. El caso de los periódicos por ahí tiene una complejidad un poquito mayor, pero no es tan difícil tampoco. Lo que tenemos que hacer es, siempre comenzamos escribiendo el número. Escribimos el número, le restamos lo que está fuera del arco, en este caso lo que está fuera del arco es 0, entonces sería 3 menos 0, y se va a dividir por tantos 9 como números haya dentro del arco, dentro del periodo. Como tengo un solo número dentro del periodo, va a ir un solo 9. Entonces acá la fracción la voy a escribir al lado acá, me va a alcanzar. Me va a quedar 3 novenos. Fíjense que si yo a esta fracción la sigo trabajando, la puedo simplificar. Acá me quedan 1 y acá me quedan 3, que en realidad termina siendo un tercio. Bien, vamos a ver el otro caso. Este ejemplito de acá abajo. Tenemos, por ejemplo, siempre se comienza de la misma manera. Escribo el número olvidándome de la coma que hay. 121. Le resto lo que está fuera del arco. En este caso lo que está afuera del arco es el 1. Menos 1, y lo divido por tantos 9 como números haya dentro del arco. Tengo dos números dentro del arco, van a ir 2 9. Realizo la operación de acá arriba del numerador, digamos, ¿sí? Y me va a quedar 120 sobre 99. Después se tienen que analizar si se puede simplificar o no, y bueno, eso lo vamos a ver después de última en otro video. En el caso de los mixtos, es muy similar al periódico, pero es una mezcla entre periódicos y una mezcla entre decimales exactos. Por ejemplo, en este caso también escribo el número, en este caso el número sería 0,12, pero como el 0 de la izquierda no tiene valor, me va a quedar solamente el 12. Menos, escribo lo que está fuera del arco, lo que está fuera del arco es 0,01, digamos, pero directamente le ponemos 1. Sobre... ponemos tantos 9 como cifras haya dentro del arco y tantos ceros como cifras haya no periódicas, digamos, o que estén entre la coma y el arco. Como hay una y una, vamos a poner un 9 y un 0. Efectúo la resta acá, me quedaría 11 sobre 90avos.